estábamos viendo el Evangelio de San Marcos y estábamos hablando acerca de la curación del paralítico, ¿no? En cómo lo dice Lucas, cómo lo dice Mateo, y cómo Marcos presenta esta parte como algo más, más llamativo, ¿no? Más, incluso tiene más detalles que nos hacen pensar que Marcos quiere presentar a Jesús como aquel siervo conquistador, ¿no? Aquel poderoso que hace milagros, y la curación del paralítico es uno de los milagros que escoge Marcos para presentarnos. También encontramos el conflicto aquel que se genera con los fariseos, ¿no? En el capítulo 2, versículo 23, hasta el capítulo 3, versículo 6, tenemos primero el conflicto con los fariseos y un milagro de un hombre que tenía la mano seca. Marcos lo que hace es apuntar este conflicto entre los fariseos y Jesús sobre esta observación que le hacen acerca del día de reposo, acerca del día sábado, ¿no? Y esta parte Marcos lo presenta como una parte integral de su presentación del Jesús, siervo conquistador, ¿no? Aquel que no le puedes cuestionar nada porque se las sabe todas, ¿no? Aquel que gana los combates mentales, los combates intelectuales, ¿no? Y así como no solamente ese conflicto, sino otros conflictos también, en los cuales los fariseos empiezan a hacer los planes ya para poder hacer caer a Jesús en alguna contradicción o en alguna herejía, ¿no? Por sus predicaciones. Entonces, Marcos escoge este relato de los fariseos teniendo este conflicto con Jesús, al igual que Mateo también lo hace, pero Marcos aquí nos presenta como Jesús el ganador de discusiones que tienen que ver con un razonamiento teológico, tienen que ver con una habilidad acerca de la ley y el conocimiento también de la ley, ¿no? En el capítulo 2, versículos 23 en adelante, podemos ver esta situación, ¿no? Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andaban y comenzaron a arrancar las espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen que el día de reposo, por qué hacen en el día de reposo aquello que no es lícito? Pero Jesús les dice, ¿nunca acaso has leído que David, cuando tuvo necesidad, sintió hambre, y él y los que con él estaban, y cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar el sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no está permitido comer, sino solamente a los sacerdotes? Y aún le dio a los que estaban con él. Y también les dijo, el día de reposo fue hecho a causa del hombre, y no el hombre a causa del día de reposo. Entonces, ahí gana una discusión sobre el día de reposo, ¿no? Porque le dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, este conflicto, Marcos lo registra a Jesús como que él sabe lo que hace, él sabe lo que dice, y nadie le puede cuestionar las cosas que él hace o sus discípulos hacen por autorización de él, ¿ya? Tenemos eso, y también menciona la sanidad de aquel hombre que tenía la mano seca, y también esa sanidad la realiza en día de reposo. Y Marcos añade dos cosas interesantes en este relato, ¿no? Habla acerca de Jesús, que dice que mira alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. En el capítulo 3, versículo 5 dice, entonces mirándolos alrededor, con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Entonces menciona que Jesús
los mira alrededor. Por un lado hay enojo, se enoja, y por otro lado se entristece porque ve corazones tan duros que viendo milagros no ven el milagro, sino piensan solamente en sus reglas humanas. Entonces es un detalle que Marcos también lo transcribe aquí en su libro. El otro detalle que menciona también es que los fariseos, dice, tomaron consejo con los herodianos. En el versículo 6 está, dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Entonces, por lo general estos grupos eran antagónicos, no se llevaban bien, ¿no? Eran dos diferentes pensamientos entre sí, ¿no? Los fariseos y los herodianos no se llevaban bien, pero no obstante eso, a pesar de esas diferencias, se juntan con un propósito. El propósito es ir en oposición en contra de Jesús. Dos personas que no se llevan se unen por el propósito de hacer daño o hacerle alguna maldad a Jesús, ¿no? Como los políticos se reúnen y para tal vez hacer maldad a otro. Política hacen aquí los fariseos. ¿Contra quién? Contra el Hijo del Hombre, contra Jesús de Nazaret. Entonces, este hecho se registra en el capítulo 3, ya el hombre de la mano seca, como estos dos detalles saltan y no los registran tampoco los otros evangelios, ¿no? Que primero se entristece porque mira alrededor. Y después de sanarle, registra también que aquellos dos grupos que no se hablaban, no se entendían, se juntan para dañar a Jesús. Continuando en nuestra lectura del Evangelio de Marcos, encontramos que Jesús caminaba por la ribera del mar, dice la multitud a la orilla del mar, desde el versículo 7 del capítulo 3 hasta el 12. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les deprimía mucho para que no le descubriese, ¿no? La mayoría del material narrativo de este párrafo se encuentra solamente en el Evangelio de Marcos, ¿no? Él indica la superpopularidad de Jesús que tenía en ese tiempo y cómo las personas venían en multitudes desde Galilea, dice, desde Judea, desde Jerusalén, desde Idumea. Si vemos el mapa, nos vamos a dar cuenta que desde todo lado de ese sector del mapa, Idumea, Perea, Fenicia y todos sus alrededores, de Tiro, de Sidón, del sur, del oriente, del norte, todos vienen y salen de sus lugares y son caminos incluso de varios días, en algunos casos, para ver a este obrador de milagros, ¿no? Entonces, tan grande llegó a ser esta multitud que seguía a Jesús, que Jesús tuvo que entrar constantemente en el barco para alejarse de la orilla, de la ribera, ¿no? ¿Por qué? Porque los enfermos eran tantos, literalmente dice que caían sobre él, ¿no? Se lanzaban sobre él solamente para tocarle. Así que Jesús tuvo que escapar, se subía al barco, se iba más allá y ya no le podían alcanzar hasta ese lugar, ¿no? Entonces, esos detalles que eran demasiados, que eran hartos, que venían de todo lado, los registra el Evangelio de Marcos, cómo las personas se
se acumulaban así para encontrar a Jesús. Entonces, la mayoría de esta narración que nos ofrece el Evangelio de Marcos sobre esa situación de la fama, en primer lugar, de Jesús por hacer milagros, lo vemos registrado solamente en este Evangelio. Más adelante tenemos la elección de los apóstoles, etcétera, que también lo tenemos registrado en los otros evangelios. No hay mucha diferencia, vamos a decir, en este tema. También nos habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero otra de las cosas que en el capítulo 3, versículo 31, también nos menciona es el tema de la madre y los hermanos de Jesús, ¿no? Los tres evangelios sinópticos señalan el hecho de que la madre y los hermanos de Jesús querían hablar cuando él estaba ocupado, ¿no? Él estaba haciendo milagros, él estaba predicando, estaba enseñando a las multitudes, y ahí venían, ¿no? Los hermanos de Jesús, la madre de Jesús querían hablar con él, ¿no? Es mi hijo, es mi hermano, entonces yo puedo interrumpir cuando yo quiera, ¿no? Más o menos así. Él estaba ocupado enseñando y ellos querían hablar con él. ¿Por qué? Porque seguramente ellos se sentían que todavía tenían cierto derecho por ser el hermano carnal de Jesús, por ser la madre tal vez, ¿no? Porque si se dan cuenta en el primer milagro que se registra en Mateo acerca de las bodas de Caná, eh, María le da órdenes a Jesús, le dice, haz esto por favor, y Jesús le obedece, ¿no? Entonces aquí ya un poquito más parece que se sentían con ese derecho sobre la atención de Jesús. Jesús era ya famoso, ya lo hemos visto en el capítulo 3 al iniciar, ya era famoso, ya tenía su fama, y la gente era tal la fama de Jesús que la gente en multitudes venían solo para caerse delante de él, los enfermos para ser sanados. Entonces, Jesús no aprueba esta conducta de sus hermanos, ¿no? Jesús reprueba esa actitud diciéndole que las gentes, que su verdadera relación familiar consistía ya de los que van a hacer la voluntad de su padre, y no solamente porque son hermanos de sangre ahí, porque son hijos también de María, ¿no? Entonces, así los reprende porque no está bien lo que están haciendo, no está bien, ¿no? Capítulo 3, versículos 31 al 35, dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Jesús está ocupado, está enseñando, no tiene tiempo, está echando fuera demonios, está enseñando sobre la blasfemia del Espíritu Santo y que no tiene perdón y todo. Y vienen sus hermanos ahí adelante, su mamá, y mandan a llamarle, ¿no? Que venga. Y la gente que estaba sentada, dice el versículo 32, que estaba sentada alrededor de él, dijo, tu madre y tus hermanos están afuera, te buscan. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es? Y mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y aquí mis hermanos, ¿no? Mirando a los que estaban sentados alrededor. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿no? Entonces ahí reciben una llamada de atención, ¿no? No deja todas las cosas que estaba haciendo y va al encuentro de su mamá, ¿no? Entonces, Marcos, como siempre, le gusta añadir detalles. Marcos añade un detalle pintoresco que tal vez los otros autores de los otros evangelios lo pasan por alto, ¿no? Dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él. Literalmente, él estaba sentado y alrededor de él había un círculo o una media luna, no sé cómo estaban, pero estaban alrededor de él, ¿no? Literalmente estaba aconteciendo eso. Entonces, esta observación acerca de las miradas de Jesús
es típico en el Evangelio de Marcos. No hemos encontrado esa observación en los otros evangelios. Lo hemos encontrado ya en relación con la curación de un hombre de la mano seca, porque dice que los mira y siente tristeza, y ya hemos visto eso. Y lo encontramos aquí también en esta mirada que hace de alrededor, y dice, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? ¿No? Y seguramente lo vamos a volver a encontrar muchas veces. En el capítulo 8 encontramos otra vez ese tipo de mirada. En el capítulo 10 también encontramos ese tipo de mirada, ¿no? Capítulo 8, versículos 33, por ejemplo. Vamos a buscar el capítulo 8, versículos 33. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Al 33, perdón. Pero volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿no? Cuando está anunciando su muerte. Entonces lo encontramos ahí, dice, volviéndose y mirando a los discípulos. En el capítulo 10, versículos 21 y 23, encontramos también otra mirada de Jesús. Capítulo 10, versículos 21, dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, ¿no? Entonces vemos que Marco es bastante observador y hace énfasis en estas miradas de Jesús, miradas de tristeza, miradas de observación, ¿no? Miradas cuando tiene que decirles algo o cuando está analizando qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces aquí Pedro cuyo corazón fue quebrantado por la mirada de Jesús, también durante aquel juicio que se registra en el Evangelio de Lucas, notó seguramente aquel cambio en el semblante de Jesús, aquella tristeza en la cara de su maestro al encontrar que lo que él había dicho, que lo iba a negar y todo, se estaba cumpliendo, ¿no? Y esa vergüenza la llevaba Pedro en su corazón. Luego encontramos en el capítulo 4, la parábola de la semilla, la parábola del sembrador, ¿no? Aquella semilla que crece de por sí. En el capítulo 4, versículos 26 al 29, hay una parábola de la semilla que crece de por sí. Decía, 26 dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El capítulo 4 de Marcos contiene 3 de las 4 parábolas que se mencionan en este evangelio. Se mencionan 3, y en este evangelio, o en este capítulo 4, vamos a encontrar con 3 de las 4 parábolas que se mencionan en el evangelio de Marcos. De estas, solo una es propia de Marcos. Esta parábola de la semilla creciendo a escondidas
va de acuerdo con el énfasis del Evangelio de Marcos. Es un estímulo a todos los ministros, a los pastores, a que siembren la semilla del Evangelio fielmente, confiando en que Dios va a dar la cosecha. Dios va a dar tanto el crecimiento como la cosecha. Esta parábola no la encontramos en los demás evangelios, ¿no? Solamente la encontramos acá, en el Evangelio de Marcos, ¿no? Las otras parábolas, ahí tenemos que la parábola del sembrador, por ejemplo, ¿no? Esa la encontramos también en Mateo, la encontramos, pero esta parábola de la semilla que va creciendo de por sí, la encontramos en el Evangelio de Marcos. Avanzando al capítulo 5 de este Evangelio, encontramos también esta historia del endemoniado gadareno. Del versículo 1 hasta el 20 del capítulo 5, encontramos esta historia, el endemoniado gadareno. Mateo y Lucas no hacen mucho esfuerzo para describir al endemoniado, ¿no? Quien se encontró con Jesús en una pequeña aldea cerca de Gadara. Mateo, de hecho, menciona 2 endemoniados, pero Marcos y Lucas tratan con solo el principal de los 2, ¿no? Y así vemos varias cosas, ¿no? Hemos visto lo mismo con el ciego, y que en un evangelio dice 2, en el otro evangelio dice 1, ¿no? Es la misma situación también acá con el endemoniado gadareno, ¿no? Porque Marcos y Lucas tratan solamente con uno de los 2, el endemoniado gadareno. Mateo trata con 2, ¿no? 2 endemoniados. Pero Marcos y Lucas con uno solo, con el principal. Aquí Marcos nos describe un poquito mejor la vida de este hombre, ¿no? La vida miserable que llevaba este hombre. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y les rogaba mucho que no le enviasen fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, paciendo, y les rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado les rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, siendo que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti.
y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, ¿no? Marcos nos describe una vida miserable que este hombre llevaba. Muchas veces había sido atado con esos grillos, con esas cadenas, pero las rompía fácilmente y nadie tenía fuerzas para dominarle, ¿no? Nadie podía hacer algo para agarrarle a él. Entonces lo que hacían, lo han dejado suelto y vagaba de día, de noche, por las montañas, por las cuevas, por los sepulcros, dice, de toda esa región, y no andaba calladito, dice, ¿no? Andaba gritando, hiriéndose a él mismo, golpeándose tal vez con piedra, golpeándose contra las rocas, no sabemos, ¿no? Entonces, esta es una representación gráfica de cómo es el pecador, ¿no? Cómo anda el pecador viviendo en un lugar de muerte, practicando la destrucción propia, haciéndose daño a sí mismo, ¿no? Tratándose de matar a sí mismo, ¿no? Suicidarse tal vez. Entonces vemos la condición miserable de esta persona que estaba. Y cómo también nos refleja Marcos la reacción de la gente de ese lugar, ¿no? La reacción de aquellos que, yo me imagino, de los criaderos, los que tenían criaderos de chanchos, todas esas personas de ese lugar, ¿no? Es sorprendente cómo reaccionan, porque en lugar de alegrarse por la sanidad de aquel joven endemoniado, no se alegran, primero se asustan y después le piden a Jesús que se vaya de esa región, ¿no? En vez de pedirle que se quede, le dicen que se vaya. ¿Por qué? Porque prefieren tener los demonios a su alrededor, ¿no? No pasa nada si tienen los demonios, ¿no? Prefieren eso antes que perder sus chanchos, antes de perder sus cosas, ¿no? Porque no podía solamente entrar tal vez los espíritus en los chanchos, tal vez en otros animales, no sé, que tal vez puedan estar criando, ¿no? Burros, vacas, no sé. Entonces ellos prefieren que se vaya Jesús, el hacedor de milagros, el que expulsaba fuera demonios, prefieren que Él se vaya a que pueda tener otras consecuencias que tal vez económicamente a ellos no les conviene, ¿no? Entonces, más o menos esto nos va registrando el Evangelio de Marcos. Avanzando en el capítulo 5, tenemos la curación de la mujer con flujo de sangre. El relato que Marcos hace de este milagro es mucho más completo, mucho más gráfico que lo que hace Lucas, que lo que hace Mateo, ¿no? Y nos dice que la mujer había sufrido mucho de muchos médicos, ¿no? Y había gastado todo lo que tenía y nada había podido encontrar, de nada había aprovechado gastar. Más bien le estaba yendo peor de lo que había comenzado antes, ¿no? Esos detalles nos muestra el Evangelio de Marcos, ¿no? En el capítulo 5, en el versículo 26, vamos a buscar. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ese detalle nos muestra Marcos, ¿no? El relato de Marcos es mucho más completo, más gráfico. Es interesante comparar estas palabras cuando las comparamos con el otro evangelio. Lucas dice, ella había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. A ver, vamos a ir a Lucas capítulo 8, versos 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. ¿No? Ese es el relato de Lucas.
y Marcos nos dice que no le había aprovechado en nada y más bien que le estaba yendo peor, ¿no? Es más dramático, ¿no? Entonces, estas dos declaraciones, tanto Lucas como Marcos, son diferentes, pero no quiere decir, no diferente de contradictorio, ya, eso quiero que no nos confundamos. Diferentes sí, pero no contradictorios, ya, no contradictorios. Los dos nos dicen que la mujer había gastado todo su dinero en médicos. Pero Lucas, que era médico, ¿no? Él tiene cuidado de decirnos que padecía una enfermedad incurable, incurable. Entonces, tiene que hacer una precisión aquí, ¿no? Porque está hablando como médico, como un profesional médico, ¿no? Pero Marcos simplemente declara las verdades claras desde el punto de vista de cualquier persona, ¿no? De cualquier persona. La pobre mujer había gastado todo su dinero en tratamientos médicos y todo había sido en vano. En lugar de mejorar, lo que había pasado con esta mujer es empeorar. Entonces, probablemente estos médicos que no tenían escrúpulos, ¿por qué? Porque le habían sometido a diferentes tratamientos, a algunos tratamientos seguramente bastante fuertes, bastante sufridos, ¿no? Porque imagínense cómo era de adelantada la medicina en esa época, ¿no? No había mucho adelanto. Entonces, los tratamientos seguramente eran experimentales la mayoría, ¿no? Pensando que así pueda ser el resultado, etcétera, pero no habían tenido un resultado beneficioso para la mujer, ¿no? Entonces, Lucas, mm, por ser médico, no creo que haya tenido tal vez, haya más bien tenido el cuidado de cuidar esa profesión y no creo que haya querido criticar. Entonces, por eso es que solamente menciona que había buscado muchos médicos y no había encontrado la cura. Pero Marcos nos dice que había sido todo en vano, ¿no? Entonces ahí tenemos ese relato y luego tenemos la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Eh, aquel profeta, aquel Elías que Jesús mismo dice que era el Elías que había de venir, ¿no? Entonces, para entonces, eh, para este tiempo ya del relato en el capítulo 6, ¿no? Le empezaba la conciencia de cierto hombre, le empezaba a molestar, ¿no? Herodes Antipas, había ya degollado a Juan el Bautista en la prisión, ¿no? Cuando leemos este pasaje en la Biblia, en el lenguaje sencillo, Mateo y Lucas lo llaman Herodes el tetrarca en esas versiones, ¿no? Entonces, Herodes el tetrarca, es también Herodes Antipas. Este Herodes había degollado a Juan el Bautista cuando él estaba en prisión, ¿no? Ahora, este personaje, sabiendo los milagros de Jesús, piensa que Juan había resucitado, ¿no? Piensa que Juan había resucitado. Por eso les digo, les remordía la conciencia, le empezaba a remorder la conciencia, le empezaba a molestar la conciencia, ¿no? Pero porque pensaba que este Jesús era un Juan resucitado. Mateo y Marcos, estos dos evangelios, aprovechan esta oportunidad para relatar la historia de la muerte de Juan el Bautista. Pero la historia de Marcos es más completa y más vívida, como siempre es el estilo de Marcos, ¿no? Él dice que Herodías se le puso en contra y quería matarle, pero no podía, no podía. ¿Por qué? Porque a pesar de la condición humilde de Juan, Herodes temía a Juan. Juan tenía seguidores y había bautizado a muchos, entonces él tenía miedo de hacerle algo a Juan.
tenía miedo. Entonces, porque conocía que él era un hombre justo y todo el mundo sabía que era así, eso era verdad. Era un hombre santo y él tenía miedo por su seguridad, ¿no? Porque tenía varios seguidores, ¿no? Varios seguidores. Entonces, lo podemos leer en el versículo 19, capítulo 6. Vamos. Marcos, perdón. Estoy en Lucas. Marcos, capítulo 6, versículos 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana, ¿no? Ese poder, esa autoridad que tenía Juan, los refleja vívidamente el Evangelio de Marcos. Según Mateo, este temor de Juan estaba mezclado con un temor por la multitud de seguidores que tenía. Entonces, estos dos relatos de Mateo y de Marcos pueden conciliarse a la luz del carácter de Herodes, quien era un hombre malvado, pero vacilante, ¿no? Estaba sujeto al dominio de su esposa, ¿no? De su esposa, que era muy cruel también, Herodías, ¿no? Porque ella le obligó a Herodes a que se mandara a matar a Juan. Pero al fracasar en esto, ella idea un complot para lograr sus propósitos y hace uso de Salomé, ¿no? Su hija, que era una muchacha muy hermosa, ¿no? Y la utiliza como instrumento principal de sus planes. ¿Por qué? Porque primero era impropio que una princesa esté haciéndolas de bailarina, ¿no? No era muy bien visto, no estaba bien. Pero esta mujer malvada y cruel, llamada Herodías, no se iba a detener en su plan de poder acabar con la vida de Juan el Bautista. Entonces no le importó nada, usó la vida de su hija, de la princesa Herodías, o Herodías, ¿no? De su hija Salomé, para poder conseguir lo que quería, ¿no? La vida de Juan el Bautista, o lo que le pide la cabeza, ¿no? De Juan el Bautista. Entonces Marcos nos relata de manera más vívida más completa también esta historia. Avanzando en el capítulo 6, desde el versículo 30 al 44, Marcos nos va a dibujar la vida ardua y la actividad incansable de Jesús, ¿no? Es el evangelio que nos da y nos dice más acerca de los retiros de Jesús que tenía constantemente con sus discípulos, ya para el fin de su ministerio público, con mucho más detalle que los otros evangelios. Parece que el primer retiro de Jesús y sus discípulos, ¿no?, se realiza cuando los 12 apóstoles volvieron de su gira evangelística. Jesús les dice, según el Evangelio de Marcos: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, ¿no? En el capítulo 6, versos 31, dice, ¿no?, después de la alimentación de los 5,000, o en esa historia de la alimentación de los 5,000, versículo 31 les dice, él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces, este es uno de los retiros que el Evangelio de Marcos nos muestra en el versículo 31. El verano en ese lugar se acercaba, entonces hacía mucho calor,
por esa región del mar de Galilea. Así que Jesús los lleva a sus discípulos a las montañas, del otro lado del lago, en donde estaba más fresco y donde podía darles instrucciones a solas, porque necesitaban ese momento a solas, ese tiempo, ¿no? Y que Marcos explica, dice, porque eran muchos los que iban y muchos los que venían, de manera que no tenían tiempo ni siquiera para comer, no había tiempo para comer. Entonces, los discípulos necesitaban alejarse un momento de las multitudes para recuperarse física y espiritualmente. Pero ese retiro no era así, un retiro tan largo, ¿no? Fueron interrumpidas o acortadas, ¿no? Cuando Jesús desembarca en la playa, en el otro lado de la playa del lago, y encuentra una gran multitud esperándoles, ¿no? Y después de enseñarles todo el resto del día, Jesús parte Jesús, ¿no? Agarra los panes, parte los panes, los 5 panes y los 2 peces, y les ordena a sus discípulos que los repartiesen a la multitud. Esta alimentación de los 5,000 es el único milagro de Jesús registrado en los 4 evangelios, ¿no? En los 4 evangelios. Entonces, y como es el estilo del relato de Marcos, Marcos es más pintoresco, más vívido en contar esta historia, y solamente él menciona la hierba verde, diciendo, después que el pueblo se recostó por grupos, pues Marcos había reservado para nosotros el cuadro hermoso, y tal como lo vieron los ojos observadores del apóstol Pedro. La gente con su ropa viva, oriental, de color rojo, amarillo, reposando en grupos sobre la hierba verde de la colina, de la montaña, dando la apariencia de como un jardín en pedazos, ¿no? Pedro había captado esta escena y Marcos la escribe, la reproduce para los lectores del Evangelio de Marcos. Ahí está, la alimentación de los 5,000. Luego tenemos la cuestión del lavamiento de las manos, ¿no? Aquí se nota el conflicto nuevamente entre los fariseos y Jesús. Sobre este asunto, en el relato de Mateo que ya hemos visto, nos llama la atención, una atención especial a las interesadas adiciones que Marcos le va haciendo a este evangelio, ¿no? Esta es una costumbre judía que Marcos tiene que explicar y procura explicar a sus lectores que ya hemos dicho en un principio que no son romanos, ¿no? Entonces, esta explicación, por ejemplo, no es tan necesaria en el Evangelio de Mateo, ¿no? Porque Mateo habla a los judíos, entonces no eran tan necesarias en el Evangelio de Mateo, ¿no? Pero, porque Mateo fue escrito para los judíos. Después, lo que se menciona es la queja de los fariseos, porque los discípulos no se lavaban las manos antes de comer, y Marcos explica por qué los fariseos, dice, y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, tampoco comen, ¿no? Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos para beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de sus lechos, etcétera, ¿no? Todas estas cosas las tiene que explicar Marcos, ¿no? Mateo no hace ningún esfuerzo para explicar por qué, pero Marcos sí tiene que hacerlo, porque Marcos no está escrito para un público judío, ¿no? Ahí vemos esa diferencia en estas
en estas historias, ¿no? Encontramos la misma historia en Mateo, pero Mateo solamente lo dice tal cual es, como porque el que lee ya sabe, no es judío. Pero aquí Marcos tiene que explicar un poco más porque está entendiendo y está apuntando a que su lector no va a ser un lector judío, va a ser un lector gentil, ¿no? Un lector romano. Entonces, por eso aquí se dan más explicaciones acerca de por qué se hacen esas cosas. Más adelante, en el versículo 31 del capítulo 7, encontramos la sanidad del sordomudo. La sanidad del sordomudo. Este milagro solo se menciona en este evangelio. Nos da un ejemplo de la tendencia de Marcos por los detalles minuciosos, más descriptivos, ¿no? Nos dice que Jesús, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, ¿no? Y escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo efata, es decir, se ha abierto, ¿no? Y esta historia no necesita mayor comentario, ¿no? Está bastante claro. Capítulo 7, versos 33 al 34. Y tomándole aparte, bueno, vamos a leer desde el 31 hasta el 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y les rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo efata, es decir, se ha abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaba. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Esto no vamos a encontrar en los otros evangelios, solamente la vamos a encontrar aquí en el evangelio de Marco, ¿no? La sanidad del tartamudo o el sordomudo, ¿no? Bien. Avanzando ya al capítulo 8, vamos a encontrar aquella historia que cómo va a dar de comer a 4,000. Mateo también registra esta historia, ¿no? Registra la alimentación de los 5,000 y también la alimentación de los 4,000, ¿no? Entonces, la mayoría en este caso, ¿no? Hacen la afirmación de que tenemos una confusión usando dos relatos para el mismo incidente. ¿Por qué? Algunos dicen no hubieron dos alimentaciones, no solamente hubo uno, y uno está contando de los 5,000 y el otro ha contado diferente con 4,000, ¿no? No tenemos que olvidar que los dos evangelios mencionan los dos incidentes. Entonces, y ambos hacen referencia de lo que hacen la referencia y registran la referencia que hace Jesús después, más tarde, de la alimentación de estas dos multitudes, ¿no? En Mateo capítulo 16, verso 9 al 10, encontramos estos relatos, y en Marcos, aquí en el capítulo 8, de versículo 19 al 20, también encontramos lo que hace después de estas alimentaciones, estas multitudes, ¿no? Y ambos escritores lo que hacen es preservar fielmente la distinción entre estas dos, entre estas dos milagros, ¿no? Y utilizan
dos palabras griegas que se traducen a cesta. En vamos a encontrar, hay unas referencias, ¿no? En la alimentación de los 5,000, en Mateo 14, 20 y en Marcos 6, 43, ¿no? Se usa una palabra griega que se traduce en cestos, ¿no? Y es probable que estas hayan sido las 12 fiambreras de los 12 apóstoles, ¿ya? Tenemos varios pasajes que podemos revisar. Mateo 14, 20, Mateo 16, 9, Marcos 6, 43, Marcos 6, 8 o Marcos 8, 19. También encontramos en Lucas 9, 17, en Juan capítulo 6, versículos 13, ¿no? Y aquí se usan la misma palabra griega que se traduce en cestos. Entonces, pues posiblemente, como les decía, hayan sido las 12 fiambreras de los 12 apóstoles. Y en todas las 4 referencias de la alimentación de los 4,000, encontramos, ya sea en Mateo 15, 37, Mateo 6, 16, 10, Marcos 8, versículo 8 y versículo 20, vamos a encontrar que se usa la palabra que se traduce en canasta, ¿no? Canasta, no en cesto, sino en canasta. Entonces, que esta palabra puede traducirse en cajita, ¿no? Como una caja de los jornaleros que usan algunos países para llevar sus herramientas, ¿no? Más o menos así una caja. Entonces, son dos palabras diferentes que se utilizan para el lugar donde estaban ese alimento para repartir a los 4,000 y a los 5,000. Entonces, no son dos puntos de vista. Uno está contando el mismo relato y dice 4,000, y otro está contando el mismo relato y dice 5,000. No es así. Son realmente dos situaciones diferentes. Aparte que los dos evangelios cuentan las dos historias, ¿no? Mateo y Marcos cuentan las dos historias. Entonces, no es que sea uno solo desde diferente punto de vista, ¿ya? Y esto de la traducción también de las canastas y los cestos nos dan más seguridad de que realmente son dos relatos y dos situaciones diferentes y en diferentes situaciones también. Bien. Luego encontramos también la sanidad del ciego de Betsaida. Este milagro solamente Marcos lo menciona, ¿no? Nos hace recordar la curación del sordo y del tartamudo, y notamos aquí el mismo vivo detalle que le gusta utilizar a Marcos, ¿no? Vamos a leer capítulo 8, versículos 22 al 26. Un ciego sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego, y les rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿No? Aquí le toma de la mano al ciego, le saca fuera de la aldea, escupe sobre sus ojos, ¿no? Y le pone las manos encima y le pregunta si veía algo, ¿no? La razón por la que Jesús lo saca al hombre fuera de la aldea y le manda que no regresara a la aldea, es probable que Jesús quería evitar la publicidad durante estos últimos días de su ministerio. Buscaba un tiempo para instruir a sus discípulos, porque si
si estaba libre, digamos, esto de que cualquiera pueda contar los milagros y todo, entonces él no iba a tener tiempo, porque iban a estar con enfermos, con sanidades, con milagros, etcétera, y no iba a tener tiempo para instruir a sus discípulos, ¿no? Y es por eso que les manda a decir que vayan fuera, ¿no? De la ciudad, para que no sea tan público y no se aglomere la gente. Hemos visto que en capítulos anteriores la gente se, se amontonaba para que Jesús los sane, ¿no? Entonces aquí nos damos un poquito cuenta de que no quería tanta publicidad. Avanzando ya en el capítulo 9, sí, capítulo 9, encontramos la sanidad del muchacho epiléptico, ya la sanidad de aquel muchacho epiléptico. Versículo 14 en adelante, un muchacho endemoniado, dice algunos de los títulos, era epiléptico. Cuando Jesús llegó donde estaban los discípulos, vino una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Después de la transfiguración que se describe en los 3 evangelios sinópticos, Jesús baja del monte con Pedro, Jacobo y Juan. Mientras bajaba, Jesús menciona de nuevo sus sufrimientos que van a venir en Jerusalén. Y lo que hace Marcos aquí es añadir una observación muy interesante en este punto y dice, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él y le saludaron. Sin duda que en el rostro de Jesús había quedado algo del resplandor de la transfiguración que causó una grande expectativa, un grande asombro, una grande excitación de parte de la multitud, ¿no? Porque dice que se asombraron y corrieron a él y le saludaron, ¿no? No tan pronto como Jesús
se acerca a este muchacho, cae de rodillas, o bueno, a su padre, ¿no? Cae de rodillas un hombre ante él y le ruega que sane a su hijo. Mateo, en el Evangelio de Mateo, Mateo describe al muchacho como un lunático, ¿no? En Mateo 17:15 dice un lunático. Y el relato de Marcos es un poco más amplio que incluso que lo que dice Lucas, y dice que Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dice, desde niño. Y concluyó el padre diciendo, no, su papá, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Y mientras procuraba enseñar a este hombre una importante lección de fe, la multitud, como ahora también podría ser muy curiosa, se acercaban deprisa para presenciar las acciones que hacía Jesús y cómo se estaba comportando el muchacho. Viendo esto, Jesús se echó fuera al espíritu inmundo, ¿no? de esta persona que estaba endemoniado, inmediatamente lo echó fuera, ¿no? Cuando los discípulos vieron que pudo hacer este milagro, Jesús, y ellos no podían ayudar al muchacho, porque les dijo que eso no podía ser posible sino solamente con oración y ayuno. Entonces, les faltaba a los discípulos oración, les faltaba ayuno. Y aquí la omnipotencia de los cielos, nos damos cuenta que aquel poder que viene de parte de Dios de los cielos, tiene que ser, y siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser movida por la oración para cualquier problema aquí en la tierra. Esa lección nos deja esta historia, ¿no? Nosotros tenemos que tener esa confianza de que si podemos pedirle algo al Señor, algo que es tal vez imposible para nosotros, la única cosa que nosotros podemos hacer es desatar esas bendiciones de los cielos con oración. Eso es lo importante, la oración, ¿no? Tenemos que arrancar las bendiciones de los cielos con oraciones. Entonces la oración es la llave. La oración y el ayuno son la llave para muchas cosas que parecen imposibles, pero que pueden ser posibles en el Señor. Amén. Entonces hasta aquí más o menos estamos en el capítulo 9, ¿no? Y avanzando en el capítulo 9, vamos a encontrar del del versículo 38 al 50, ¿no? ¿Dónde está? Sí, dice el celo equivocado de Juan, el celo que tenía, ¿no? Marcos y Lucas mencionan este informe de Juan para Jesús tocante al hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Cristo, pero que no era discípulo, ¿no? No era discípulo, no le seguía. Entonces, en vista de que esta persona que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, que en vista de que este hombre no se les unía a él, no era parte de los seguidores de Jesús, el apóstol le manda le clausura el negocio, ¿no? Le clausura sus actividades, ¿no? Le dice que ya no tiene que hacer eso. Pero Jesús los reprende por ser celoso de esa forma, ¿no? Juan, no hagas eso. Jesús les reprende esta actitud egoísta y mezquina y sectaria que tiene Juan. No le gusta a Jesús, ¿no? Porque Jesús era tan diferente a eso, y después les da más enseñanzas sobre este asunto, ¿no? Les depende el que no es contra nosotros, por nosotros es, le dicen, ¿no? Entonces le hace una reprensión tremenda a Juan.
Los escritores han recalcado mucho en la palabra que se traduce acá en la palabra griega Hades, que generalmente se traduce como infierno, que no quiere decir necesariamente un lugar eh, estrictamente un lugar de castigo, ¿no? Esto es verdad, pero Jesús ocupa aquí el término no de Hades, sino el término de Gehenna, Gehenna, ¿no? En el versículo 44, 46 y 47, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El versículo 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y versículo 47, y si tu ojo te fue de ocasión de caer, sácalo mejor. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. En estos versículos no se usa la palabra Hades, se usa la palabra Gehenna, Gehenna, ¿no? Que da este Gehenna era un lugar en las afueras de Jerusalén donde el fuego ardía continuamente porque se estaba quemando basura, ¿no? Es lo que más o menos lo mismo que se menciona en Jeremías capítulo 7, versos 31, acerca del valle del hijo de Hinón, ¿no? Es una gehenna. Entonces, la palabra griega que se traduce acá para esto es que no se apaga, un fuego que no se apaga. Es algo que no se va a apagar. Entonces, hemos tomado esto para referirnos a ¿por qué no se apaga algún fuego? A ver, si nosotros hacemos fogata, ¿por qué no se apaga? Porque vamos a seguir alimentando con combustible, ¿no? Hay algún alimento que lo va a ir haciendo combustión y va a seguir encendido el fuego, ¿no? Entonces, en el relato de cuando habla de las ocasiones de caer, también en Mateo se habla de esto y en Lucas también, Lucas 17, del capítulo 17, versículos 1 al 2, se habla de esto y en Mateo 18 también se habla de esto. Pero aquí nos está dando la idea de que ese fuego que nunca se apaga es un gehenna, ya es una basura que va ardiendo en la puerta de la ciudad, ¿no? No se utiliza la palabra Hades para esto. Bien, vamos a ahora tomarnos un descansito y vamos a continuar desde el capítulo 10. Capítulo 10, Jesús cuando tiene ese encuentro con los niños, ¿ya? Entonces nos vamos a tomar este descansito bien merecido para que luego podamos continuar con lo que sigue. Amén, hermanos. Y después de nuestra pausita, vamos a tener un espacio para las preguntas y las consultas que puedan haber. Amén. Bendiciones, hermanos. Amén. Muy buenas noches nuevamente. Ya estamos más poquitos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es. Muy buenas noches. Ahí está nuestra pantallita. Ay, perdón. Vamos acá. Bien, estamos entonces en este tema de Jesús y los niños, ¿no? En el capítulo 10, versos 13 al 16, nos cuenta, ¿no? Esta parte, capítulo 10,
versos 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, es el reino de Dios, perdón. De cierto os digo que el que no se reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. A veces da la impresión de que Jesús fuera una persona tal vez que no tenía mucho roce social, ¿no? Que solamente estaba ahí entre enseñar, hacer milagros y todo, pero con muy poco roce social. Pero esta historia nos indica lo contrario, ¿no? Por los detalles que encontramos en los evangelios, especialmente aquí en el Evangelio de Marcos, a pesar de que los resume en 4 versículos, ¿no? Encontramos que los discípulos en este incidente toman una actitud, tal vez como en alguna ocasión en las iglesias también actuamos de la misma forma, ¿no? Y los discípulos en este incidente toman una actitud de que no querían que los niños estuvieran en ese lugar allí, tomando el tiempo que tal vez deberían dárseles a los asuntos de las personas mayores, a los de asuntos más importantes, digamos, ¿no? Entonces, pero Jesús no le gusta esa actitud, los reprende. Dice que a menos que no tengamos la humildad y la sencillez de un niño, es difícil que podamos entrar en el reino de Dios. Y Marcos añade esta parte: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces, no es que Jesús era muy solamente un líder, un maestro, no, sino que tenía tanto cariño y tanto sentimiento por todos, y especialmente por los niños, que los abrazaba, los tomaba en sus brazos y los abrazaba, y cuando ponía sus manos sobre ellos los bendecía. Ese es uno de las historias que podemos rescatar, que se diferencian en el Evangelio de Mateo o de Marcos, ¿no? De los otros evangelios. Ahora, tenemos también en el capítulo 11 otro relato que Mateo y Marcos relatan, este acontecimiento de la higuera estéril, ¿no? Cuando Jesús maldice a la higuera, indicando así el propósito de ilustrar una lección sobre la fe. Y Marcos añade en esta historia un importante dicho de Jesús, porque añade y dice: y cuando estéis orando, perdonad, y si tenéis algo contra alguno, ¿no? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Un espíritu no perdonador es incompatible con una vida triunfante de oración, ¿no? Nos recalca eso en el capítulo 11, versículos 19 al 25. Vamos a dar lectura al capítulo 11, versículos 19 al 25. Dice: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando,
creed que los recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. ¿Tenéis algo contra alguno para que, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, aquí Mateo o Marcos recalca la importancia de que cuando estemos orando, no haya nada que impida nuestra oración, ¿no? Y si nos acordamos de que hay alguna ofensa que debemos perdonar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿para qué? Para que también nuestro Padre que está en los cielos nos perdone a nosotros las ofensas que realizamos también nosotros. Y por eso decimos que un espíritu no perdonador es incompatible con una vida cristiana, una vida de oración, ¿no? Y esto nos recalca, añade esto Marcos, para que pueda tener mucho más énfasis esta historia de la higuera estéril. Ya en el capítulo 12 encontramos el primer mandamiento. Mateo también lo registra, ¿no? Y Marcos también relata cómo Jesús, después de ser preguntado por los fariseos, los saduceos, los herodianos, ¿no? Recibió la pregunta de un escriba para que declarara cuál era el primer mandamiento de la ley. Y Jesús le contesta que el amor para con Dios y para con los prójimos era el centro de la ley. Y solo Marcos añade la reacción del escriba, quien comprendió que el amor es el asunto más vital que los sacrificios ceremoniales, por cuanto vio esta verdad insinuada por el rey David, ¿no? En el Salmo, vamos a leer el Salmo 46. Salmo 40, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado, dice el Salmo 40, versículo 6, ¿no? Entonces Marcos añade esta reacción del escriba, que entiende, que comprende que el amor es un asunto de vital importancia más que los sacrificios ceremoniales. Este escriba estuvo a punto de entender y aceptar el nuevo mensaje, la nueva religión que estaba presentando el Señor. Vamos a volver a Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, porque habían preguntado fariseos, herodianos, etcétera, saduceos más, pero le tocaba al escriba. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahí está refiriéndose al Salmo 40, versículo 6. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba en preguntarle, ¿no? Aquí, como a diferencia de Mateo, Marcos añade esta respuesta sabia
de aquel escriba, porque Jesús mismo le dice, ¿no? Viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, ¿no? Este escriba estaba a punto de entender de manera completa lo que Jesús estaba viniendo a hacer y lo que estaba enseñando justamente. Y los demás evangelios no encuentran o no se encuentra en los demás evangelios este detalle hermoso. Pasamos en el mismo capítulo 12, saltamos al versículo 41 y tenemos la historia de la viuda pobre. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, dice. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos y Lucas relatan este acontecimiento de la ofrenda de la viuda en la tesorería, ahí en las ofrendas, ¿no? Y Jesús se sienta cerca de donde estaban depositando las ofrendas para observar las actitudes de los que estaban ofrendando. Y envió a los ricos con mucha ostentación, pero con poco sentimiento, echar monedas de oro, echar monedas de plata en el arca, pero una viuda pobre que pasa, con mucho sacrificio, echó todo lo que tenía, ¿no? Dice, echó 2 blancas, todo lo que tenía. No tenía nada más. Y Jesús le dice a todos que ella había dado más que los ricos, a pesar de sus magníficas ofrendas que los ricos habían colocado. Él les dice que la mujer había colocado más que todos esos. En esto señala un principio fundamental para nosotros también ahora, ¿no? De que nuestra ofrenda no se mide por cuánto damos, sino por lo que nos queda después de lo que damos, ¿no? A la mujer no le quedó nada después de ofrendar todo lo que tenía. Y ahí ya todas nuestras ofrendas son así, ¿no? Como de los ricos. Ofrendamos lo que nos sobra y después de ofrendar, ofrendaremos un 1%, un 2%, un 5%, no sé. ¿Cuánto nos queda para nosotros? A la mujer no le quedó nada, pero nosotros parece que seguimos ofrendando como los ricos, porque nos queda más a nosotros que lo que hemos ofrendado. Esa lección nos deja también esta historia, este acontecimiento, que en Mateo no lo encontramos, pero lo encontramos en Lucas, ¿no? En Lucas. Vamos a revisar también esto cuando estemos en el Evangelio de Lucas. Ya en el capítulo 13 encontramos, ¿no? El discurso en el Monte de los Olivos. Jesús hace la predicción de la destrucción del templo, hace algunas señales antes del fin, y según nuestro calendario, más o menos se ubicaría esto en el día martes de la semana de la Pasión de Cristo, y debe ser uno de los días tal vez más ocupados del ministerio de Jesús que está registrado. Los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, relatan el mayor número de hechos en este día que en cualquier otro día de la vida de Jesús. Porque después de las actividades en el templo, Jesús salió con sus discípulos cuando le llamaron la atención la hermosura y la grandeza del edificio que estaba delante de ellos ahí del templo, y él predice la destrucción de ¿no? Y caminando a través del valle de Cedrón con dirección hacia el Monte de los Olivos, el grupo de Jesús y sus discípulos llega a un lugar
desde donde podía verse el templo. Y entonces los discípulos hacen la pregunta, le preguntan, ¿cuándo se cumplirá lo que has dicho, lo que has predecido? ¿Y qué señales van a anteceder a esa destrucción? Y como respuesta a sus discípulos, a estas preguntas, Jesús dio un discurso, un discurso en el Monte de los Olivos bastante notable, un discurso bastante profético, ¿no? Primero les dijo que se levantarían muchos falsos cristos. Dice versículo 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Pues la historia ahora nos muestra, ¿no? Aquellos falsos cristos que se han ido levantando, algunos muy antiguos, algunos también ahora se siguen levantando diciendo yo soy el Cristo, ¿no? Entonces, esa dice que es una señal que van a haber muchos falsos cristos. Después les dice que habrían de venir guerras y rumores de guerras, versículos 7 y 8. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrán hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Esta descripción constantemente se va cumpliendo y se ha cumplido también en toda la era cristiana, ¿no? Rumores de guerras, nación contra nación, se ha cumplido y se viene cumpliendo siempre. Luego dice que sus seguidores, que los discípulos, los seguidores de Cristo, los cristianos serían perseguidos, versículo 9, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis porque lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esto también ha venido aconteciendo casi todo el tiempo en uno o en otro lugar desde que Jesús lo dijo, desde aquel entonces. Solamente los que permanecen fieles hasta el fin, esa es la promesa de los que van a ser salvos, ¿no? Y entonces Jesús empezó a responder a las preguntas de los discípulos con mucha mayor definición, ¿no? Y según Lucas, vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 20. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, ¿no? Según Lucas, entonces dice, escrito está, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esta desolación, esta desolación se cumple en el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad de Jerusalén es destruida por los ejércitos romanos, ¿no? Comandados ahí por el gobernador, por Tito, y Eusebio, ¿no? En la historia se registra en el 326 después de Cristo. Hay un libro, ¿no?, de historia eclesiástica que nos relata cómo los cristianos de Jerusalén salieron de la ciudad en
escapando, huyendo, ¿no? Huyendo a las montañas, al oriente, al río Jordán, y así escaparon de la masacre terrible que asediaba, ¿no? Cuando los romanos entraron a la ciudad con todo su poder, con todo su armamento. Mateo y Marcos, ¿no? Así como Lucas escribe, Mateo y Marcos dan otra señal de la destrucción. Hablan de la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, dice, ¿no? Mateo 24:15 nos menciona eso, y Mateo 13:14 también nos habla y nos dice, proponed en vuestros corazones, perdón, estoy en Lucas, Marcos 13. Sí, Marcos 13:14. Pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En el lugar santo, algunos comentaristas señalan que este hecho se refirió al monumento, al busto del emperador en las regiones romanas, en los albores de la región romana o de las legiones romanas, y esto tiene un paralelo con el relato de Lucas, ¿no? Otros piensan que la predicción de Lucas se refiere a la destrucción de Jerusalén solamente en el año 70 después de Cristo. Y otros dicen que lo que habla Mateo es al final de esta era, de este siglo, ¿no? Entonces, sería muy interesante y razonable también adoptar que esta interpretación que se propone o estas predicciones de Jesús se refieren o al año 70 después de Cristo, en una primera instancia, en un primer cumplimiento, y en su significado final y amplio se referirían al fin al fin de los tiempos, ¿no? Como más tiene ese tono, tiene más Mateo, ¿no? Cuando Jesús predice su venida, y varias veces lo hace, ¿no? Y cuando predice la venida o la aparición de muchos Cristos, muchos falsos profetas, los muchos ismos de tiempos antiguos y de modernos, nos menciona después de eso señales en los cuerpos celestes, señales en los cuerpos celestes. Vamos a ir al capítulo o versículo 21 hasta el 23, dice, entonces si algunos dijeren, mirad aquí está el Cristo, o mirad allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales y prodigios, y para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes, les he avisado mucho antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, ¿no? Versículo 21 al 23 nos habla de aquellas destrucciones, ¿no? De falsos cristos, falsos profetas, etcétera. Y el versículo 24 y 25 de los cuerpos celestes, que van a ser también conmovidos, dice. Entonces, estas cosas van a preceder inmediatamente a la venida del Hijo del Hombre. Y entonces nos da la parábola de la higuera cuando el brote de sus hojas anuncia que el verano se acerca, dice, vamos a leerlo, porque dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán. Y declara que ninguno sabe la hora de su retorno y nos amonesta, hay una amonestación, ¿no? Al fin de que velemos cuidadosamente y constantemente como un portero que siempre está listo para el retorno de su amo, dice, ¿no? Mirad y velad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos deja su casa y dio autoridad a sus siervos, y cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. Entonces parece razonable interpretar que este capítulo está sosteniendo de que Jesús contestó primero la pregunta de los discípulos tocante a la destrucción del templo de Jerusalén, ¿no? Que hemos visto en los versículos 20 o versículos 5 hacia adelante, y después responde la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta tocante a las señales antes del fin de todas las cosas, ¿no? Entonces vemos en Marcos que hay estas respuestas. La primera respuesta a la destrucción del templo y la segunda respuesta a la segunda venida ya del Señor Jesús, ¿no? Y a qué acontecimientos van a venir antes de esta su segunda venida. Luego tenemos el siervo sufriente. El siervo sufriente, ¿no? Hemos visto tres secciones, ¿no? Tres secciones. La primera sección, vamos a ver acá, el otro era el siervo conquistador, el primero era el siervo fiel, ¿no? Así hemos comenzado este análisis del Evangelio de Marcos, el siervo fiel, nos hemos hablado del ministerio de Juan, el bautismo de Jesús, la tentación, y luego empezamos a hablar del siervo conquistador, aquel que hace milagros, aquel que sana, que responde las preguntas, que echa fuera demonios, etcétera, ¿no? Vamos viendo todos esos milagros, la alimentación de los 5,000, más sanidades, otras sanidades, el carácter de Jesús, más milagros, más predicciones, etcétera. Vamos viendo cómo presentando Marcos como el siervo conquistador a Jesús. Y al final vemos esta última etapa en este evangelio, el siervo sufriente, el siervo sufriente. Entonces aquí, desde el capítulo 14 hasta el último capítulo, hasta el capítulo 16, encontramos al siervo sufriente, ¿no? Los príncipes de los sacerdotes y los escribas habían estado buscando como sea la oportunidad de agarrar a Jesús, ¿no? De encerrar a Jesús en la cárcel o de matarle en el peor de los casos, ¿no? Entonces, la ocasión para esto se presenta cuando Judas Iscariote ofrece traicionar a su maestro. Y cuando llegamos a esta escena en el huerto, encontramos un incidente interesante que solo Marcos relata, ¿no? Y está en el capítulo 14, versículos 51 y 52. Vamos a ir a esos versículos. El joven que oyó, ¿no? O un joven o un mancebo. Joven. La historia del mancebo que siguió a Jesús al huerto de Getsemaní. Vamos a leer. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Esta historia del mancebo que siguió a Jesús hasta el huerto de Getsemaní y que por poco fue agarrado, no fue arrestado con él, ha sido una
causa de muchas discusiones. No nos parece difícil dar razones de la presencia de este pasaje. Son 2 versículos, ¿no? Pasaje breve, de que este pasaje, como que dicen algunos, no puede que eh, no sea que Juan Marcos sea el joven, porque registra 2 versículos de esto, ¿no? Entonces, será este Juan Marcos el autor de este evangelio que ha registrado este mismo hecho sobre él, ¿no? Como el joven que huyó, que ha salido, estaba tapado con una manta y ha salido, dice, desnudo, ¿no? Entonces, si la última cena se ha realizado en la casa de Marcos, si fuera así, sería plausible incluso que Judas Iscariote buscara primero allí a Jesús, lo buscara ahí, y al no encontrarlo, se va camino al huerto de Getsemaní, en donde Jesús le gustaba orar con frecuencia. Entonces, eh, aquí naturalmente el joven Juan Marcos se hubiese adelantado para avisar a Jesús del peligro que corrían, porque Judas no había venido solo, estaba con los soldados listo para prenderlo, ¿no? Entonces, seguramente se escapó y algo así, para anunciar el peligro a Jesús, pero por poco era arrestado juntamente con él, y al escapar dejó su sábana en manos de sus perseguidores. Si este personaje, este joven, era Juan Marcos, no, no nos parece raro que él inserte estos 2 pequeños versículos en este pasaje y en su propio relato, ¿no? De la vida de Cristo. Sería un incidente que solo él conservaría como algo interesante en su memoria, ¿no? Entonces, por eso se cree que este joven que ha escapado sea Juan Marcos, ¿no? Más o menos por ahí va el análisis de esta historia, de estos 2 versículos que solamente se registran en el Evangelio de Marcos, no se registra en otros evangelios, ¿no? Y tal vez digamos, ¿pero qué relevancia tiene esto? Esto es un análisis que se hace para ver de quién estamos hablando en esta pequeña historia, ¿ya? La otra porción que nos cabe analizar es el versículo o el capítulo 16, versículo 7, que nos habla, dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os digo, ¿no? En el mandato del ángel que le da a las mujeres en el sepulcro, de que fueran y dijeran a los discípulos de Jesús que él había resucitado, Marcos dice expresivamente a sus discípulos y a Pedro. Esta sería una confirmación interesante que dice la tradición antigua, de que este evangelio registra las predicaciones de Pedro, pero escritas por Juan Marcos, ¿no? Entonces, ¿cómo hubo estimado Pedro aquellas 2 palabras en el informe de las mujeres? Que digan a los discípulos y a Pedro, ¿no? Entonces le daban una anticipación dulce de las palabras de perdón acerca de Jesús, y quitaban la amargura que había en su alma por haber negado a su Señor. Pedro aprendió lo que cada discípulo del Maestro experimenta, que nuestro Cristo es admirablemente bondadoso. Y Juan Marcos registra esto que Pedro habría tal vez en algún momento predicado acerca de su propia experiencia y de su propia expectativa que había tenido. Entonces, eh,
a manera de conclusión, debido a que este evangelio es el más corto de los otros evangelios y no cita tantas referencias como Mateo a las profecías del Antiguo Testamento, es un evangelio que fue escrito a un pueblo de un pueblo más guerrero, más militar, ¿no? Que ostentaban tener siervos y que las cosas se hicieran rápido, con prontitud. Encontramos el ejemplo de servicio en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo contada para este público. Y al leer el Evangelio de Marcos, nosotros debemos mantener en la mente que Marcos está describiendo a Jesús como el conquistador poderoso, porque la primera parte del siervo fiel es como una introducción pequeña, pero el grosso del Evangelio de Marcos nos presenta a un Cristo conquistador, a un Jesús como conquistador poderoso, que Jesús cediendo al final de todo, cediendo a la muerte, finalmente demuestra su poder, resucitándose y llegando a ser el capitán de todo lo que representa nuestra salvación. Entonces, como siervo sufriente, se describe en este capítulo, ¿no? En este capítulo último de este libro, y nos muestra lo que el libro de Isaías también habla del Mesías sufriente, ¿no? Del siervo sufriente. Y el Evangelio de Marcos revela a Jesús como eso, como el siervo fiel, el siervo conquistador, el siervo sufriente. Jesús se halla entre el trabajo, entre el servicio y el sacrificio en el altar, listo siempre para el servicio y listo también para el sacrificio, listo para ambas cosas. Con Jesús, ¿no? Siempre ha mostrado eso, ¿no? O primero el servicio y tal vez luego el sacrificio, pero listo para ambos. Los últimos 12 versículos del capítulo 16, estos 12 versículos, ¿no? Del versículo 9, vamos a ver, ¿dónde está? Eso. Del versículo 9 hasta el 20, ¿no? Cuando habla de que Jesús se aparece a María Magdalena, a los 12 discípulos, comisiona a los apóstoles, etc. Estos 12 versículos no se encuentran en los manuscritos más antiguos, en los manuscritos del Vaticano, en el Sinaítico, no se encuentran. La redacción final actual tiene un notorio diferente estilo. Desde el versículo 9 hasta el versículo 20, el estilo que presenta en todo el libro de Marcos no está presente en estos últimos versículos, ¿no? Porque Marcos es bastante pintoresco, bastante vívido, bastante específico y detalloso en algunas escenas. Entonces, los eruditos creen que este final del versículo 9 al versículo 20 del capítulo 16 no haya sido originalmente parte del Evangelio escrito por Marcos, sino como un apéndice añadido, ¿no? Añadido después en la traducción para llenar las lagunas que puedan haber quedado ahí sueltas antes del versículo 9, ¿no? Cuando se está hablando ahí de la resurrección de Jesús, y para complementar toda la historia de la resurrección de Jesús, para que no queden muchas lagunas, se habría complementado estos versículos al Evangelio de Marcos. Y algunos se preguntará, pero ¿por qué terminará tan abruptamente, ¿no? Este segundo Evangelio, el Evangelio de Marcos? Y hay bastantes posiciones acerca de eso. O por qué el final ha sido tan cortante, ¿no? Ha sido como que mutilado sorprendentemente, ahí no se termina. Y
muy pronto después de esto, ¿no? Que no se explica tal vez por qué puede ser así, o tal vez porque Marcos no pudo terminar su obra debido a la persecución, a ese tipo de cosas, tal vez, y lo termina ahí nomás su carta, su evangelio, ¿no? Son preguntas que nos hacemos. No obstante, no se sabe mucho acerca del origen de estos versículos, de este final que se aumenta al segundo evangelio, el evangelio de Marcos. Se cree que el relato es verídico y representa lo que realmente ha ocurrido, sí. ¿Por qué? Porque también está en los otros evangelios, ¿no? Jesús se aparece a María Magdalena, está en el evangelio de Juan. Jesús se aparece a dos de sus discípulos, está también en el evangelio de Lucas. Y Jesús da una comisión, un trabajo a los apóstoles, a sus discípulos. Eso lo encontramos en Juan, en Lucas y en Mateo, ¿no? Entonces, está ahí. Entonces, en resumen, tenemos desde el versículo 9 hasta el versículo 20, tenemos que todo eso concuerda con el carácter y con el propósito del Evangelio. Y tal vez podría haberse añadido esto incluso por Marcos mismo o por otro colaborador de los apóstoles, mencionando especialmente a algunos que también habían ayudado a escribir los evangelios, ¿no? Entonces, pero posiblemente el que haya hecho esta añadidura de estos versículos, luego haya desaparecido o algo por el estilo, ¿no? Entonces, pero así termina el Evangelio de Marcos. Lo que sí quiero que sepan y que esté claro también es que versículo 9 hasta el versículo 20 los estudiosos dicen que no es original que Mateo lo haya escrito así como está ahí, sino que haya sido añadido, tal vez por Marcos mismo, pero ya como una copia, como un resumen de lo que también está en los otros evangelios, ¿ya? Eso entonces siempre les van a preguntar acerca del evangelio de Marcos con o les van a querer atacar con esto, ¿no? De que, no, Marcos no es completo, que seguramente esa parte no hay que leerla, hay que sacarla de la Biblia, qué sé yo, ¿no? Pero nos damos cuenta que no es tanto así. ¿Por qué? Porque no es mentira lo que está ahí, no es porque lo vamos a encontrar en los otros evangelios. Amén. Hasta aquí, hermanos, si tuviesen alguna pregunta antes de irnos y bueno, terminando el Evangelio de Marcos, vamos a igual hacer algunos trabajitos para tener una mejor comprensión también. Amén. Preguntas, hermanos. Se han ido muchos, han quedado muy pocos. ¿Qué ha pasado? Estamos ya listando las actividades de Semana Santa. ¿Alguien? Aquí, pastor, firme. Eso es, muy bien, estamos aquí. ¿Alguna consulta, pregunta antes de irnos? Pastor Felipe Marca, presente, por favor. Amén, hermana, la anotaré. Pero eso no es pregunta. Ya está. ¿Alguien, una consulta, alguna pregunta? Bien, entonces, como les he prometido, voy a subir los dos trabajos de Mateo y Marcos para que hagan una biografía de Marcos, un resumen, un comentario, etcétera.
y que hagan algunas investigaciones también ahí, ¿ya? Eso, antes de irnos. Y como ustedes no hacen preguntas, yo les voy a dar trabajo. ¿Ya? Bendiciones, mis hermanos. Dios los bendiga.